Evaristo Ochoa tenía 66 años y conocía cada sonido de la Sierra Madre del Sur. Por eso supo exactamente qué significaba el silencio absoluto la noche que encontró a Trueno muerto frente a su caseta, el cuello abierto con precisión quirúrgica y sin una sola marca de lucha en la tierra. 40 años criando cabras le habían enseñado a leer el miedo en los animales, y lo que vio en los ojos de sus otros 2 perros no era miedo a un puma o un coyote. Era terror a algo que ningún manual de zoología reconocía como posible. Esa noche, mientras cocinaba carne de cabra lentamente para que el aroma se extendiera por kilómetros, Evaristo hizo algo que ningún ranchero cuerdo haría. Dejó la puerta de su casa completamente abierta, con luz encendida en cada lámpara de petróleo, y esperó en el corredor estrecho con su escopeta heredada apuntando a la entrada. Porque sabía que los depredadores inteligentes siempre cometen el mismo error: confunden una invitación con debilidad. Antes de continuar con este relato, necesito tu ayuda. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores que nos permitirán seguir desenterrando estas historias de la sierra. Cada suscripción es un voto para que la verdad no muera en el silencio. Dale al botón ahora. Evaristo Ochoa despertó antes del amanecer como todas las mañanas desde hacía 40 años, cuando el frío de la Sierra Madre del Sur aún mordía a través de las cobijas de lana. La oscuridad absoluta de su habitación olía a humo de ocote y a tierra húmeda que se filtraba por las rendijas de la ventana. Afuera, el viento soplaba entre los pinos con un silbido constante que había aprendido a descifrar, igual que el resuello de una cabra enferma. Se incorporó despacio, sintiendo el crujido de sus rodillas, y tanteó en la penumbra hasta encontrar la camisa de franela colgada en el clavo oxidado. 66 años pesaban diferente a 2400 metros de altura, donde el aire adelgazaba los pulmones y cada movimiento costaba el doble. La casa entera crujía con él, madera vieja asentada sobre piedras que su bisabuelo había colocado a mano en 1891. Evaristo encendió la lámpara de petróleo y el resplandor naranja iluminó las paredes desnudas, la fotografía descolorida de su esposa muerta, el calendario de 1983 todavía marcando octubre. No había electricidad en ese rincón olvidado de Oaxaca, ni teléfono, ni carretera pavimentada, solo la neblina que tragaba el mundo cada tarde y el silencio pesado como lápida. Salió al patio descalzo, pisando la tierra helada que le erizó la piel desde los talones hasta la nuca. Las estrellas brillaban con una claridad imposible en las ciudades, constelaciones que su abuelo le enseñó a leer para predecir lluvias y sequías. Trueno, sombra y relámpago deberían haber salido de sus casetas al escuchar la puerta, como hacían siempre, pero esa madrugada permanecieron quietos. Evaristo frunció el ceño. Los 3 pastores belgas malinois eran animales precisos, entrenados desde cachorros para custodiar el rebaño de cabras y responder a señales silenciosas. Nunca fallaban. Caminó hacia el cercado de madera donde dormían los perros, la escarcha crujiendo bajo sus pies, y llamó con un chasquido de lengua. Trueno asomó el hocico primero, orejas erectas, pero no salió completamente. Los ojos del animal brillaban extraños, dilatados, fijos en algo más allá del hombro de Evaristo. Sombra y relámpago ni siquiera se movieron. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espalda. Algo andaba mal. Regresó a la casa y encendió la estufa de leña, colocando la olla de café sobre las brasas que había mantenido cubiertas durante la noche. El rancho era pequeño, pero funcional. Una habitación principal, una cocina con techo de lámina, un almacén donde guardaba herramientas y costales de maíz. Las paredes eran de adobe reforzado con varillas que él mismo había instalado después del temblor del 79. En un rincón, apoyada contra la pared junto a la puerta, descansaba la escopeta calibre 16 que había pertenecido a su abuelo Celestino, un arma vieja pero confiable que Evaristo limpiaba cada domingo con aceite de ricino y trapo de algodón. Al lado, el facón de Sosa colgaba de un gancho, la hoja de 30 centímetros brillando con el filo que afilaba religiosamente cada semana en la piedra de río. Eran las únicas armas que poseía, heredadas junto con la tierra y las cabras. Bebió el café negro y amargo, sintiendo cómo el calor le bajaba por el pecho, y observó por la ventana cómo el horizonte comenzaba a teñirse de gris plomo.
Pronto tendría que llevar el rebaño a pastar en la ladera este, donde el zacate todavía crecía verde a pesar del otoño. La soledad no le molestaba. Llevaba 9 años viviendo solo desde que Refugio, su esposa, murió de neumonía una noche de enero en la que la nieve cerró los caminos y ningún doctor pudo subir a tiempo. Sus 3 hijos, Macario, Lupita y Esteban, bajaron para el entierro y prometieron regresar pronto. Nunca lo hicieron. Macario escribió 2 cartas desde Puebla contando que había encontrado trabajo en una fábrica de textiles. Después, silencio. Evaristo no los culpaba. La sierra era dura. La tierra producía apenas lo suficiente para subsistir, y los jóvenes soñaban con calles pavimentadas y luz eléctrica. Él se quedó porque debajo de la capilla abandonada, a 50 metros de la casa, descansaban 4 generaciones de Ochoas. Su bisabuelo Hermenegildo, su abuelo Celestino, su padre Jacinto y Refugio. Todos enterrados en ataúdes de pino bajo cruces de hierro forjado que él mismo pintaba cada año. Abandonar esa tierra significaba abandonarlos a ellos, y Evaristo no era de los que huyen. Conocía cada piedra de esa propiedad, cada barranco, cada gruta escondida entre las raíces de los ahuehuetes centenarios, cada manantial que brotaba en temporada de lluvias. Ese conocimiento era su herencia y su responsabilidad. Terminó el café y se vistió completamente. Pantalón de mezclilla remendado, botas de cuero gastado, sombrero de palma con ala ancha. Salió nuevamente al patio justo cuando el sol comenzaba a despuntar detrás de las montañas, tiñendo la neblina de naranja pálido. Las cabras balaron desde el corral grande, inquietas, golpeando las tablas con las pezuñas. Eran 32 cabras criollas, animales resistentes acostumbrados al clima hostil, y un macho reproductor de pelaje negro que él llamaba Capitán. Las conocía a todas por nombre. Sabía cuáles estaban preñadas, cuáles cojeaban, cuáles producían más leche. Abrió la puerta del corral y las dejó salir hacia el pasto cercano, observando cómo se dispersaban mordisqueando hierbas y arbustos. Capitán se quedó atrás, olfateando el aire con las narinas dilatadas. El macho emitió un bufido nervioso y pateó la tierra 2 veces. Evaristo entrecerró los ojos. Los animales siempre sabían primero. Pasó la mañana reparando un tramo de cerca que los jabalíes habían derribado durante la semana. Clavó estacas nuevas en la tierra pedregosa, amarró alambre de púas con las manos curtidas que ya no sentían los cortes superficiales. El trabajo físico lo mantenía vivo, le daba propósito. Mientras martillaba, escuchaba. La sierra tenía sus propios sonidos, el grito agudo de los gavilanes, el tamborileo de los pájaros carpinteros, el crujido de las ramas secas cuando pasaba algún venado. Pero ese día algo faltaba. El bosque estaba demasiado callado. Ni siquiera las urracas chillaban. Evaristo dejó de martillar y giró lentamente la cabeza, escaneando la línea de árboles que rodeaba su propiedad. Pinos retorcidos por el viento, encinos bajos, helechos gigantes creciendo en las zonas sombreadas. Nada se movía, nada excepto la niebla que comenzaba a descender como todas las tardes a las 4 en punto, puntual como reloj, engullendo primero las cimas y luego bajando en oleadas grises que borraban el paisaje. Para cuando regresó a la casa, la visibilidad no superaba los 20 metros. Encerró a las cabras temprano esa tarde, contándolas 2 veces para asegurarse. 32. Todas presentes. Capitán entró último, todavía nervioso, las pupilas horizontales fijas en la neblina. Evaristo cerró el corral con el candado de fierro y caminó hacia las casetas de los perros. Sombra y relámpago salieron esta vez, pero con las orejas gachas, los rabos pegados al vientre. Trueno se quedó adentro, un bulto oscuro encogido contra la pared de madera. Evaristo silbó suave. El perro no reaccionó. Se agachó y extendió la mano, llamándolo por su nombre. Trueno gimió, un sonido agudo y débil que nunca había hecho antes, y se arrastró hacia adelante con el vientre pegado al suelo. Evaristo le tocó el lomo y sintió los músculos rígidos, tensos como cables de acero. El animal temblaba. Los otros 2 también temblaban. Evaristo se incorporó lentamente, sintiendo cómo el peso de algo invisible presionaba contra su pecho. Los perros no temían a los pumas ni a los coyotes. Los enfrentaban sin dudar, pero ahora temblaban.
Esa noche cenó frijoles refritos y tortillas duras, sentado a la mesa de madera que había construido con sus propias manos 30 años atrás. La lámpara de petróleo proyectaba sombras largas en las paredes. Afuera, el viento aullaba entre los pinos con un sonido casi humano, y la temperatura había bajado hasta el punto en que su aliento formaba nubes blancas dentro de la casa. Limpió la escopeta metódicamente, pasando el trapo aceitado por el cañón, revisando el percutor, cargando 2 cartuchos en la recámara. Los proyectiles eran de chumbo grueso, hechos para detener jabalíes o pumas a distancia media. Luego, afiló el facón, probando el filo contra la uña del pulgar hasta que estuvo satisfecho. No sabía por qué estaba haciendo todo esto, o tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Las historias que su abuelo contaba sobre las temporadas de desgracias siempre habían sonado como cuentos para asustar niños. Hombres lobo, nahuales, brujos transformados, pendejadas de viejos borrachos. Pero los perros no mentían, y el silencio del bosque tampoco. Se acostó vestido esa noche, con la escopeta apoyada contra la pared al alcance de su mano. Cerró los ojos pero no durmió. Escuchaba el viento, el crujido de las vigas, los latidos de su propio corazón. Y entonces, cerca de la medianoche, escuchó otra cosa, un sonido bajo, gutural, que no era exactamente un aullido ni exactamente un gruñido. Venía de algún lugar más allá del corral, desde la oscuridad absoluta donde la neblina y la noche se volvían indistinguibles. Los perros no ladraron, no hicieron ningún ruido, y eso, Evaristo lo supo con certeza helada, era lo más aterrador de todo. Algo estaba ahí afuera, algo que sus perros, entrenados para matar, no se atrevían a desafiar. Apretó los dedos alrededor de la culata de la escopeta y esperó, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que el amanecer llegó sin respuestas. El sábado amaneció con una claridad extraña, sin nubes, el sol brillando directo sobre las montañas como si la sierra completa estuviera expuesta bajo un reflector quirúrgico. Evaristo salió al patio sintiendo el frío del alba clavarse en los pulmones, cada respiración formando nubecillas de vapor que se disolvían en el aire inmóvil. El silencio era absoluto. Ni un pájaro cantaba, ni una sola cabra balaba desde el corral. Caminó hacia las casetas de los perros con pasos lentos, la escopeta colgando de su mano derecha, el peso del presentimiento hundiéndole los hombros. Sombra y relámpago estaban dentro de sus refugios de madera, encogidos contra las paredes del fondo, los ojos vidriosos reflejando terror puro. No salieron cuando él se acercó. No movieron las orejas, apenas respiraban. Evaristo sintió cómo la boca se le secaba mientras giraba hacia la tercera caseta. Trueno estaba tendido de costado en el suelo de tierra, justo frente a la entrada, como si hubiera intentado escapar y no lo hubiera logrado. El pelaje leonado brillaba oscuro, empapado. Evaristo se arrodilló despacio, extendió la mano y tocó el cuerpo. Todavía estaba tibio. El cuello del perro estaba abierto de oreja a oreja con un tajo limpio, profundo, que exponía la tráquea seccionada y los músculos rosados todavía húmedos. La sangre había formado un charco espeso debajo de la cabeza, tierra convertida en barro negro. Evaristo había visto animales muertos por depredadores toda su vida, coyotes que despedazaban cabras, pumas que quebraban cuellos con mordidas trituradoras, águilas que arrancaban ojos, pero esto era diferente. La herida era demasiado precisa, demasiado quirúrgica. No había desgarros irregulares, no había marcas de lucha en la tierra circundante, no había arañazos defensivos en las patas del perro. Trueno había muerto en silencio, sin tiempo siquiera para gruñir. Evaristo levantó la cabeza del animal con ambas manos, sintiendo el peso muerto, y examinó la mandíbula. Cerrada. Ni siquiera había alcanzado a abrir la boca para morder. Lo habían matado antes de que pudiera reaccionar. Dejó caer la cabeza suavemente y se limpió las manos ensangrentadas en los pantalones. El olor metálico mezclándose con otro olor, algo que hizo que su estómago se contrajera. Un hedor dulzón, casi medicinal, como carne podrida endulzada con miel rancia. Y debajo de eso, acre, penetrante, sudor humano viejo, concentrado, el olor de alguien que no se ha bañado en meses. Se puso de pie lentamente, girando en círculo completo, escaneando el terreno. No había huellas, nada.
La tierra alrededor de las casetas estaba intacta excepto por las marcas de las patas de Trueno y sus propias botas. Era como si algo hubiera caído del cielo, ejecutado al perro con eficiencia silenciosa y desaparecido sin tocar el suelo. Evaristo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral como electricidad fría. 40 años rastreando animales en esas montañas le habían enseñado a leer historias completas, en el barro, en las hojas rotas, en la dirección de la sangre salpicada. Pero esto no contaba ninguna historia. Esto era un vacío, un agujero negro, en la lógica del mundo natural. Caminó hacia el corral de las cabras con pasos medidos, el corazón golpeándole las costillas. Las 32 estaban ahí, amontonadas contra la esquina más alejada de la entrada, Capitán al frente con las patas delanteras plantadas y la cabeza baja en posición defensiva. Olían el miedo, lo destilaban por cada poro. Evaristo revisó la cerca, intacta. Ningún depredador había intentado entrar. Lo que fuera que mató a Trueno no había venido por las cabras, había venido específicamente por el perro. Arrastró el cuerpo de Trueno hasta el pequeño cementerio familiar detrás de la capilla abandonada, donde las cruces de hierro de sus ancestros se oxidaban bajo los musgos. Cavó con pala de punta, la tierra dura y pedregosa resistiendo cada golpe, el sudor empapándole la espalda a pesar del frío. Tardó 2 horas en abrir un hoyo lo suficientemente profundo. Envolvió al perro en un costal de yute y lo bajó con cuidado. Luego cubrió el cuerpo con tierra y rocas para evitar que los carroñeros lo desenterraran. No rezó. Evaristo había dejado de creer en Dios el día que Refugio murió, ahogándose en sus propios fluidos mientras él sostenía su mano sin poder hacer nada. Pero sí se quedó parado frente a la tumba improvisada durante un rato largo, con el sombrero en la mano, sintiendo algo parecido al duelo mezclado con una rabia fría y antigua. Trueno había sido un animal leal, inteligente, valiente. Merecía morir defendiendo algo, no asesinado en silencio como ganado en matadero. Cuando finalmente regresó a la casa, el sol ya estaba alto y la temperatura había subido apenas lo suficiente para que el hielo de la madrugada se convirtiera en rocío. Pasó el resto de la mañana en un estado de alerta animal, todos los sentidos extendidos, moviéndose por la propiedad, con la escopeta en la mano y los ojos fijos en la línea de árboles. Buscaba señales, cualquier cosa que explicara lo inexplicable. Encontró la primera marca cerca del manantial, a 100 metros de la casa. Un tronco de pino de 40 centímetros de diámetro tenía 4 surcos profundos tallados en la corteza, comenzando a 2,5 metros de altura y bajando en diagonal hasta el suelo. Los surcos eran paralelos, limpios, de 2 centímetros de ancho cada uno. Evaristo pasó los dedos por dentro de las marcas. Astillas frescas de madera blanca todavía olían a resina. Las garras que hicieron eso eran del grosor de clavos de herrería y lo suficientemente afiladas para cortar fibra de pino, como si fuera queso fresco. Ningún oso negro de la región tenía garras así, ningún puma tampoco. Se alejó del árbol sintiendo cómo la piel se le erizaba en los brazos. Lo que fuera había estado ahí esa misma noche, marcando territorio, afilando armas, y lo había hecho a la altura de los ojos de un hombre de pie. Siguió caminando, ahora con pasos más lentos, la respiración controlada, cada sentido filtrado. 50 metros más adelante, encontró excrementos. Una masa grande, oscura, depositada deliberadamente en medio de la vereda que usaba para llevar las cabras al pasto. Evaristo se agachó, sacó un palo y removió la superficie. Consistencia densa, casi negra, con fragmentos de hueso sin digerir sobresaliendo de la masa. Pelo también, mechones de pelo castaño que reconoció inmediatamente. Pelo de coyote. Pero el tamaño de la deposición era monstruoso, comparable a lo que dejaría un caballo, no un cánido. Y el olor era ese mismo hedor dulzón medicinal que había sentido junto al cuerpo de Trueno, ahora concentrado, nauseabundo, quemándole las fosas nasales. Evaristo se incorporó y escupió a un lado, tratando de sacarse el sabor que el olor había dejado en la boca. Esto era una declaración, un mensaje. Este es mi territorio ahora. Guardó la ubicación en su memoria con precisión topográfica y continuó la inspección. Las huellas aparecieron al mediodía junto al borde de un arroyo seco que cruzaba su propiedad de norte a sur.
Eran imposibles. Evaristo se detuvo en seco cuando las vio, el aliento atrapado en la garganta, impresiones profundas en el barro endurecido, de 28 centímetros de largo, con 4 dedos marcados y garras que habían penetrado 3 centímetros en la tierra. Forma canina, pero el tamaño era aberrante. Siguió la línea de huellas con la mirada. 4 patas durante 5 metros. Luego algo cambiaba. Las huellas delanteras desaparecían y solo quedaban las traseras, más profundas ahora, como si el peso completo del animal se hubiera transferido a las patas posteriores. Y entre las huellas traseras había marcas de arrastre, surcos largos y poco profundos, como si dedos prensiles hubieran rozado el suelo. Evaristo se arrodilló y colocó su mano dentro de una de las huellas traseras. Su palma cabía completa con espacio sobrante. Sintió un mareo breve, la realidad tambaleándose. Lo que fuera que dejó estas marcas caminaba en 4 patas y luego se erguía en 2. Alternaba, como un hombre, como un lobo, como una obscenidad biológica que no debería existir. Siguió el rastro durante 1 hora, adentrándose en la zona boscosa al oeste de su propiedad, donde los pinos crecían tan juntos que la luz del sol apenas penetraba. La temperatura bajaba con cada metro que avanzaba cuesta arriba, el aire volviéndose húmedo y denso. Las huellas lo guiaban con intención clara, sin desviaciones, directamente hacia una zona que Evaristo conocía bien. El ahuehuete gigante, un árbol ancestral de tronco hueco, donde generaciones de búhos habían anidado. Pero cuando llegó, el olor lo golpeó primero. Putrefacción concentrada, dulce y ácida al mismo tiempo, mezclada con ese sudor humano rancio que ya reconocía como la firma de la cosa. Se cubrió la nariz y la boca con la manga de la camisa y avanzó despacio, la escopeta apuntando adelante. Las raíces del ahuehuete formaban una maraña elevada sobre el suelo, creando espacios oscuros debajo. Y allí, escondida bajo el arco de una raíz del grosor de un muslo humano, había una abertura, una gruta. Evaristo se agachó, sacó la linterna pequeña que siempre llevaba en el cinturón y alumbró dentro. Huesos. Docenas de huesos amontonados contra las paredes de roca, costillas de cabra blanqueadas por el tiempo, cráneos de coyote con las cuencas vacías, vértebras de venado apiladas como monedas. Y en el centro, destacándose, por su forma inconfundible, una mandíbula humana. Evaristo sintió cómo el estómago se le volcaba. Extendió el brazo, rozando apenas con los dedos el hueso, y lo jaló hacia la luz. Era reciente, todavía con restos de tejido seco adheridos a la articulación. 3 molares intactos, y uno de ellos brillaba oro. Evaristo cerró los ojos con fuerza. La imagen de don Rutilio, apareciendo completa en su memoria. Rutilio Mendoza, pastor de 58 años, diente de oro en la muela inferior derecha, desaparecido hacía 7 meses, cuando llevaba un rebaño al valle de Sola de Vega. La versión oficial había sido, cayó por un barranco, el cuerpo no se recuperó, pero ahí estaba, o lo que quedaba de él, devorado. Evaristo soltó la mandíbula y retrocedió de la gruta, la bilis quemándole la garganta. No fue un accidente, nunca lo fue. Rutilio fue cazado, arrastrado hasta aquí y consumido como cualquier otro animal. La criatura tenía guarida y estaba cerca. Regresó a la casa casi corriendo, jadeando por el esfuerzo y la altitud, el miedo convirtiéndose en algo sólido dentro de su pecho. Cerró la puerta con tranca de madera, algo que nunca hacía durante el día, y se sentó a la mesa con las manos temblando. Vertió mezcal de una botella sin etiqueta. Se tomó 2 tragos largos que le quemaron hasta el estómago y obligó a su cerebro a trabajar. 40 años de experiencia con animales le habían enseñado patrones. Los depredadores tienen territorio, tienen lógica, tienen debilidades. Pero esto no encajaba en ningún esquema conocido. Un canido de ese tamaño consumiría 50 kilos de carne por semana. No había suficientes presas grandes en estas montañas para sostener algo así. A menos que cazara humanos también, a menos que los humanos fueran parte del menú desde siempre. Recordó entonces una conversación que había tenido en 1968, cuando tenía 22 años y su abuelo Celestino todavía vivía. El viejo, sentado en este mismo lugar, fumando tabaco enrollado, contando sobre la temporada del 43, cuando algo mató ganado y personas durante todo un invierno hasta que simplemente se detuvo en febrero.
Desapareció como llegó, había dicho el abuelo, pero dejó la sierra vacía. 5 ranchos abandonados. Nadie quiso hablar de lo que vieron. Evaristo nunca le dio importancia. Ahora, 40 años después, en 1983, estaba sucediendo otra vez. Se levantó y caminó hacia el pequeño baúl de madera donde guardaba documentos familiares, papeles amarillentos, escrituras de propiedad, actas de nacimiento y un cuaderno viejo, de tapas de cartón negro, que había pertenecido a su abuelo. Lo abrió con cuidado. Páginas llenas de caligrafía inclinada, anotaciones sobre cosechas, clima, nacimientos de animales. Y ahí, en una entrada de enero de 1943, una línea subrayada 2 veces. Sebastián Cortés encontrado en el barranco. Le faltaba el brazo izquierdo completo. Dicen que fue puma, pero las mordidas no cuadran. Nadie sube ya después del anochecer. Evaristo pasó las páginas. Más entradas. Marzo del 43. Otro rebaño muerto en las tierras de Macario Bernal. 13 cabras. Cuellos rotos. El Macario se fue para Oaxaca con su familia. Dejó todo. Abril del 43. Ya no se escuchan coyotes en la sierra. Algo los cayó. Y luego, en mayo del 43, la última entrada sobre el tema. Paró. Sea lo que sea, paró. Refugio dice que es castigo de Dios. Yo digo que es algo peor. Evaristo cerró el cuaderno sintiendo un peso enorme en el pecho. 40 años exactos, un ciclo, y él estaba justo en medio. Esa tarde alimentó a las cabras dentro del corral sin soltarlas, echando zacate seco y mazorcas desde afuera. Revisó el candado 3 veces. Luego fue hasta las casetas y soltó a Sombra y Relámpago, que salieron temblando, con las orejas pegadas al cráneo. Los llevó hasta la casa, algo que nunca había hecho antes, y los dejó entrar a la cocina. Se acostaron debajo de la mesa, encogidos, respirando rápido. Evaristo preparó café y comió tortillas frías sin ganas, el estómago cerrado. La luz comenzó a menguar. La neblina bajó puntual a las 4, engullendo primero los pinos lejanos, luego los cercanos, hasta que la casa quedó flotando en un mar gris, donde no se distinguía nada más allá de 10 metros. Y con la neblina llegó el sonido, un aullido largo, modulado, que no era completamente canino ni completamente humano. Venía desde el oeste, desde la dirección de la gruta. Sombra y Relámpago gimieron debajo de la mesa, apretándose contra las patas de madera. Evaristo agarró la escopeta y apagó la lámpara de petróleo. Oscuridad total. Esperó, con el dedo en el gatillo y el corazón martillándole los oídos, hasta que el aullido se repitió. Más cerca esta vez. Mucho más cerca. Algo estaba bajando de la montaña. Y venía directo hacia él. Evaristo no durmió esa noche. Permaneció sentado en la oscuridad de la cocina, la espalda contra la pared de adobe, la escopeta atravesada sobre las piernas y el facón al alcance de la mano derecha. Sombra y Relámpago estaban tendidos a sus pies, los cuerpos rígidos, emitiendo gemidos bajos cada vez que el viento hacía crujir las láminas del techo. Afuera, la neblina se había vuelto tan densa que parecía sólida. Una masa gris presionando contra las ventanas como algo vivo queriendo entrar. Los sonidos llegaban en oleadas irregulares, ramas quebrándose en el bosque cercano, algo pesado moviéndose entre los árboles, y ese aullido modulado que helaba la sangre, mitad gruñido de lobo, mitad gemido humano estrangulado. Venía de diferentes direcciones, como si la cosa estuviera rodeando la propiedad, estudiándola, midiendo defensas. Evaristo apretaba la culata de la escopeta hasta que los nudillos se le ponían blancos, la boca seca como trapo viejo, cada músculo del cuerpo tenso, esperando el impacto que nunca llegaba. Cerca de las 3 de la madrugada, el silencio regresó, absoluto, pesado, peor que los aullidos, porque significaba que la cosa había dejado de anunciarse y ahora acechaba en serio. Cuando el amanecer finalmente llegó, gris y sin promesas, Evaristo salió al patio con pasos de hombre que camina sobre hielo quebradizo. La neblina se había retirado parcialmente, dejando jirones blancos colgando entre los pinos como mortajas rasgadas. Lo primero que vio fueron las nuevas marcas en el poste de la cerca principal, 4 surcos profundos, paralelos, tallados en la madera a la altura de su pecho. Frescas. La resina todavía goteaba. Se acercó lentamente, extendió la mano
y midió la distancia entre los surcos con los dedos. 18 centímetros entre la primera garra y la cuarta. Ningún animal conocido en estas montañas tenía esa envergadura de zarpa. Giró sobre sus talones y encontró más marcas. En el tronco del encino junto al pozo, en la puerta del gallinero vacío que no usaba desde hacía años, en el marco de madera de la ventana de su propia habitación. Todas a la misma altura, todas frescas. La cosa había estado ahí durante la noche, caminando erguida en dos patas, rozando su casa, marcándola, reclamándola. Evaristo sintió la bilis subiéndole por la garganta. No era solo un depredador cazando comida, era algo inteligente, metódico, que disfrutaba del terror antes de la matanza. Pasó la mañana del domingo en estado de vigilia alucinada, moviéndose de un lado a otro de la propiedad con la escopeta siempre en las manos, los ojos ardiendo por la falta de sueño. Las cabras estaban histéricas dentro del corral, saltando contra las tablas, balando sin parar. Capitán tenía espuma en las comisuras de la boca, los ojos desorbitados. Evaristo les echó agua y forraje, pero los animales no comían, solo se amontonaban contra la esquina más alejada, pisoteándose unos a otros. Algo había cambiado en el aire, una tensión eléctrica que hasta las bestias más estúpidas percibían. Revisó sus municiones, 8 cartuchos de chumbo grueso, más 2 ya cargados en la escopeta, 10 tiros en total. Si fallaba los primeros 2, los otros 8 no importarían. Limpió el facón una vez más, pasando la piedra de afilar por el filo hasta que la hoja podía cortar papel con solo apoyarla. Herramientas inadecuadas para una situación imposible, pero eran las únicas que tenía. Pensó en bajar a Santa Cruz Nundaco, en buscar ayuda, en contarle a alguien lo que estaba sucediendo. Pero, ¿qué iba a decir? Que un hombre lobo estaba cazando en su tierra. Lo encerrarían como loco, o peor, no le creerían y lo dejarían morir solo de todas formas. Decidió rastrear. Necesitaba saber más, necesitaba entender con qué se enfrentaba. Tomó la escopeta, un morral con agua y cecina seca, y dejó a los perros encerrados en la casa. Siguió las huellas que había encontrado el día anterior, las que llevaban a la gruta del Ahuehuete, pero esta vez buscó más allá. El rastro continuaba montaña arriba, adentrándose en la zona más densa del bosque, donde los helechos gigantes crecían en alfombras verdes y la humedad empapaba todo. Las huellas eran erráticas ahora, a veces 4 patas, a veces 2, siempre profundas, siempre dirigiéndose hacia las alturas. Evaristo trepó durante 2 horas, los pulmones quemándole, la edad pesándole en las rodillas, hasta que llegó a un claro pequeño rodeado de rocas volcánicas cubiertas de musgo. Y ahí encontró el segundo sitio. Una hondonada natural, entre 3 peñascos, protegida del viento, oculta a simple vista. El suelo estaba alfombrado de huesos, cientos de huesos, costillas, fémures, cráneos, vértebras, todos amontonados sin orden, blanqueados por el sol y la lluvia. Evaristo se quedó paralizado en el borde del claro, el cerebro luchando por procesar la magnitud de la carnicería. Esto no era una temporada, esto eran años, tal vez décadas. Se obligó a entrar al osario pisando con cuidado entre los restos. Identificó esqueletos de venado, jabalí, coyote, zorro, tejón, pero también había otros. Se agachó junto a un cráneo que le heló la sangre, humano, sin duda, con la mandíbula todavía articulada y dientes completos. Otro más allá, y otro. Contó 6 cráneos humanos dispersos entre los huesos animales, 6 personas devoradas y olvidadas en esta fosa común que nadie excepto él conocía. Evaristo tomó uno de los cráneos con manos temblorosas, le dio vuelta. La parte posterior estaba fracturada como si algo hubiera mordido directamente a través del occipital para llegar al cerebro. Las marcas de dientes eran evidentes, perforaciones grandes, irregulares, de colmillos que medían al menos 8 centímetros de largo. Dejó caer el cráneo y retrocedió, el estómago revolviéndose. Estas personas tenían familias, tenían nombres y habían sido catalogadas como accidentes, desapariciones, caídas en barrancos. Nadie buscó la verdad, nadie quiso ver. El gobierno estatal nunca envió investigadores porque estas tierras no importaban, esta gente no importaba. Eran campesinos olvidados en montañas olvidadas, y sus muertes se archivaron con un sello de causa natural que nadie cuestionó.
Evaristo fotografió la escena mentalmente, grabando cada detalle, sabiendo que probablemente nadie le creería, pero necesitando documentar de todas formas. Buscó entre los huesos algo que sirviera como evidencia portable, algo irrefutable. Encontró un cráneo particularmente bien preservado, con una placa dental de acero todavía sujeta a los molares superiores. Odontología moderna. Alguien que había tenido acceso a un dentista, probablemente en los últimos 20 años. Lo envolvió en un trapo y lo metió en el morral. Luego continuó explorando el claro. En el extremo norte, protegida por un saliente de roca, encontró una mancha oscura en la tierra, sangre seca, reciente, de hace quizá 2 o 3 días, y junto a ella, mechones de pelo, pelo grueso, gris oscuro, de textura áspera. Lo recogió con cuidado, sintiendo cómo los vellos le erizaban la nuca. No era pelo de lobo mexicano, demasiado grueso. No era de oso, demasiado largo. Era algo intermedio, una aberración biológica que no encajaba en ninguna taxonomía conocida. Guardó los mechones en su bolsillo y se incorporó, mirando alrededor del claro con nueva comprensión. Este era el territorio de caza. La gruta del Ahuehuete era solo un puesto de observación. Esto era el comedor. Regresó a su casa al atardecer, exhausto, la mente llena de imágenes de huesos y cráneos rotos. Alimentó a los perros, que apenas tocaron la comida, y se sentó a la mesa a pensar. El cuaderno de su abuelo estaba abierto frente a él, las anotaciones de 1943, mirándolo como acusaciones. Paró en mayo del 43. Había escrito Celestino. Evaristo hizo cálculos mentales. Si el ciclo era de 40 años exactos, esto había comenzado en 1943. Se detuvo ese mismo año y volvió a empezar en 1983. ¿Por qué? ¿Qué determinaba el inicio y el fin? ¿Hibernación? ¿Migración? ¿O algo peor? Algo reproductivo. Un ciclo de cría que requería décadas de gestación o maduración. La idea le produjo náuseas. Si esto era una hembra pariendo, si había crías involucradas, entonces matar a una no resolvería nada. Habría más. Generaciones. Una plaga que se perpetuaba en las sombras de las montañas mexicanas, alimentándose de campesinos olvidados, protegida por la indiferencia institucional y el silencio del miedo. Pero Evaristo no tenía tiempo para teorías biológicas. Solo tenía tiempo para sobrevivir las siguientes noches. Y para eso, necesitaba un plan. Esa noche ocurrió el primer ataque directo. Evaristo estaba preparando café en la estufa de leña cuando escuchó el impacto, algo pesado golpeando la puerta de entrada con fuerza suficiente para hacer temblar las bisagras. Los perros explotaron en ladridos histéricos, lanzándose contra la puerta con los pelos erizados. Evaristo agarró la escopeta y apagó la lámpara de un soplido. Oscuridad total. Otro impacto, más fuerte, la madera crujiendo. Y luego el sonido que le haría tener pesadillas el resto de su vida. Un gruñido bajo, gutural, que modulaba hacia arriba hasta convertirse en algo casi parecido a palabras. No eran palabras reales, solo vocalizaciones que imitaban cadencia humana, como si la cosa estuviera ensayando lenguaje sin entenderlo. Evaristo se pegó a la pared lateral de la puerta, apuntando la escopeta hacia donde sabía que estaba la entrada, el dedo sudoroso sobre el gatillo. Otro impacto. La tranca de madera comenzó a astillarse. Sombra y relámpago ladraban con frenesí suicida, queriendo atacar pero sin poder alcanzar al enemigo. Y entonces, tan súbitamente como empezó, el ataque cesó. Silencio. Evaristo esperó, conteniendo la respiración, contando segundos que se volvían minutos. 10 minutos, 20, nada. Se atrevió a encender la lámpara de petróleo con manos temblorosas. La puerta estaba dañada pero intacta, la tranca agrietada pero sosteniendo. Miró por la rendija de la ventana. Nada visible en la oscuridad exterior, solo neblina. Pero el olor había penetrado la casa. Ese hedor dulzón medicinal, mezclado con sudor rancio, ahora tan fuerte que le picaban los ojos. La cosa había estado a centímetros de distancia, separada de él solo por 4 centímetros de madera de pino. Evaristo se dejó caer en una silla, las piernas cediendo. Los perros seguían gruñendo hacia la puerta, el pelo del lomo erizado en crestas. Habían enfrentado pumas sin pestañear, pero esto los tenía al borde del colapso nervioso.
Evaristo tomó un trago largo de mezcal directo de la botella, sintiendo cómo el alcohol le quemaba camino hasta el estómago vacío. Necesitaba cambiar de estrategia. Esconderse no funcionaría. La cosa era demasiado persistente, demasiado inteligente. Eventualmente rompería la puerta o esperaría a que él saliera. Necesitaba pasar a la ofensiva. Necesitaba atraerla a un terreno donde él tuviera ventaja. Y solo había un lugar así, dentro de su propia casa, en el corredor estrecho donde la criatura no podría maniobrar, donde un disparo certero sería imposible de esquivar. Pasó el lunes preparándose. Reforzó la tranca de la puerta con barras de acero que extrajo de una cerca vieja. Cubrió las ventanas con tablas clavadas desde adentro, dejando solo rendijas pequeñas para ver hacia afuera. Movió todos los muebles excepto la mesa de la cocina, despejando el corredor que conectaba la entrada con las habitaciones del fondo. Midió distancias con pasos. Desde la puerta hasta donde él se posicionaría eran exactamente 7 metros. A esa distancia, con chumbo grueso, el patrón de dispersión de la escopeta cubriría un área de 40 centímetros de diámetro, suficiente para destrozar órganos vitales si apuntaba al centro de masa, pero solo si la cosa entraba erguida. Si venía en 4 patas, necesitaría ajustar el ángulo. Practicó el movimiento una docena de veces: apuntar, respirar, soltar el aire a medias, apretar el gatillo suavemente. Los perros lo observaban desde debajo de la mesa, con ojos húmedos y asustados. Evaristo les habló por primera vez en días, la voz ronca: «Tranquilos, muchachos, tranquilos. Esto se acaba pronto, de una forma u otra». No sonó reconfortante ni para él mismo. Esa tarde cocinó carne, un cuarto entero de cabra que sacrificó específicamente para este propósito, uno de los machos jóvenes del rebaño. Lo cocinó lentamente en la estufa de leña con ajo, cebolla y chile, dejando que el aroma se extendiera por toda la casa y filtrara por las rendijas hacia el exterior. La carne asada era un llamado primitivo, un señuelo que ningún carnívoro podría ignorar. Mientras cocinaba, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre el comportamiento de depredadores. Los grandes cazadores, pumas, osos, lobos, evitan espacios confinados donde pueden quedar atrapados. Prefieren campo abierto donde su velocidad y fuerza son ventajas absolutas. Pero esto no era un depredador normal. Esto era algo con inteligencia casi humana, algo que había aprendido a cazar durante décadas sin ser descubierto. ¿Sería lo suficientemente arrogante para entrar? ¿O lo suficientemente hambriento? Evaristo apostaba a que sí, porque la cosa ya no solo cazaba por comida, cazaba por dominancia. Y él había desafiado esa dominancia al seguir vivo, al seguir resistiendo. Esto se había vuelto personal. Y eso, Evaristo esperaba, sería su error fatal. Cuando oscureció completamente, Evaristo ejecutó su plan. Abrió la puerta principal de par en par, dejándola completamente destrabada, expuesta. Encendió todas las lámparas de petróleo que tenía, 4 en total, y las colocó estratégicamente en la cocina y el corredor, creando un pasillo iluminado que llevaba desde la entrada hasta el fondo de la casa. Dejó el cuarto de cabra asada sobre la mesa de la cocina, todavía humeante, el olor denso saturando el aire. Luego, ató a Sombra y Relámpago con cuerdas cortas a los postes de la cerca del corral, a 30 metros de la casa, uno a cada lado. No era para que atacaran, era para que ladraran cuando la cosa se acercara, para que le dieran dirección. Los perros gimieron cuando los dejó ahí, tirando de las cuerdas, pero Evaristo les acarició las cabezas y se alejó sin mirar atrás. Regresó a la casa, se posicionó al final del corredor, en el umbral de su habitación, con la escopeta apoyada contra el marco de la puerta y una vista clara de la entrada abierta a 7 metros de distancia, y esperó. La trampa estaba tendida, la puerta abierta, la carne expuesta, y él, el viejo de 66 años con una escopeta heredada, apostando su vida a un solo disparo certero. Afuera, la neblina bajó como siempre, engullendo el mundo, y con ella, inevitablemente, vendría el hombre lobo. La primera hora transcurrió en silencio absoluto. Solo el crepitar suave de las lámparas de petróleo y el latido ensordecedor de su propio corazón martillándole los tímpanos. Evaristo permanecía inmóvil en el umbral de su habitación,
la escopeta apoyada contra el hombro, los brazos comenzando a temblar por la tensión sostenida. Cada sombra proyectada por las lámparas parecía moverse, cada crujido de las vigas sonaba como pasos aproximándose. La puerta abierta era un rectángulo negro recortado contra la neblina gris, un portal hacia la nada absoluta. El olor de la carne asada llenaba la casa con una densidad casi física, mezclándose con el olor a queroseno de las lámparas y el sudor frío que le empapaba la camisa. Afuera, sombra y relámpago permanecían en silencio inquietante, atados a sus postes, probablemente encogidos contra el suelo. Evaristo apretó la mandíbula hasta que los dientes le rechinaron. La cosa vendría. Tenía que venir. Había aceptado la invitación cada noche anterior, rondando, marcando, presionando. Esta noche, con la puerta abierta y el festín expuesto, sería imposible resistir, a menos que fuera más inteligente de lo que él calculaba, a menos que reconociera la trampa. El primer aviso llegó a las 10:15 de la noche. Sombra lanzó un ladrido agudo, cortado a la mitad, seguido por el sonido de la cuerda tensándose violentamente contra el poste. Evaristo sintió cómo cada músculo de su cuerpo se contraía, los ojos fijos en la puerta abierta, el dedo acariciando el gatillo. Relámpago comenzó a ladrar también, frenético, desde el lado opuesto del corral. La cosa estaba ahí afuera, moviéndose entre los perros, probablemente estudiándolos, decidiendo si valía la pena matarlos primero o ignorarlos. Los ladridos subieron de intensidad hasta convertirse en aullidos histéricos de terror puro. Y entonces, súbitamente, silencio. Los dos perros callaron al mismo tiempo, como si un interruptor se hubiera apagado. Evaristo sintió el sudor corriéndole por las sienes. Esperó. 10 segundos. 20. Y entonces lo escuchó, el sonido inconfundible de algo pesado pisando el escalón de madera frente a la puerta. Un crujido lento, deliberado, el peso distribuyéndose con cuidado. La cosa estaba en el umbral. Evaristo dejó de respirar. A través de la mira de la escopeta, vio cómo una sombra se proyectaba contra el marco de la puerta, alargada, deforme, demasiado alta para ser humana, demasiado erguida para ser animal. Entró despacio, primero una pata delantera rozando el suelo de tierra compactada, las garras negras arrastrándose con un susurro seco. Luego la cabeza, emergiendo de la oscuridad hacia la luz de las lámparas. Evaristo sintió cómo la realidad se fracturaba. El hocico era largo, lupino, con la piel oscura estirada sobre huesos pronunciados y fosas nasales que se dilataban aspirando el aire. Pero los ojos estaban colocados frontalmente como los de un primate, amarillo-verdosos, brillando con una inteligencia fría y calculadora que ningún animal debería poseer. Las orejas eran puntiagudas, erectas, cubiertas de pelo gris oscuro manchado de marrón en las puntas. La criatura avanzó otro paso, ahora completamente visible bajo la luz anaranjada. Caminaba en 4 patas, pero las extremidades delanteras eran grotescamente largas, semiprensiles, terminando en zarpas híbridas entre manos y garras. El torso era masivo, cubierto de pelaje denso que se erizaba en crestas a lo largo de la columna vertebral. Medía fácilmente 2,5 metros cuando arqueaba el lomo, el peso distribuyéndose en patas traseras digitígradas con articulaciones invertidas. Evaristo estimó 170 kilos de músculo compacto, dientes y furia contenida. La cosa se detuvo a 3 metros de la entrada, la cabeza girando lentamente, escaneando el interior de la casa. Olfateó el aire con aspiraciones profundas, el pecho expandiéndose, las costillas marcándose bajo el pelaje. Los ojos se fijaron en el cuarto de cabra asada sobre la mesa, pero no se movió hacia la comida. En lugar de eso, la cabeza giró lentamente hacia el corredor, hacia donde Evaristo estaba parado en las sombras. Los ojos amarillos se clavaron directamente en los suyos. La criatura sabía exactamente dónde estaba. Sabía que esto era una trampa y había entrado de todas formas. Un gruñido bajo emergió de la garganta del hombre lobo, vibrando a través del suelo, haciendo temblar las llamas de las lámparas. No era un gruñido de advertencia. Era una declaración. Te encontré, y ya no hay dónde esconderse. Evaristo sintió el terror tratando de paralizarlo, las manos amenazando con temblar, pero 40 años rastreando pumas heridos en estas montañas le habían enseñado algo fundamental. Cuando el depredador te mira a los ojos, el que pestañea primero muere. No pestañeó.
Levantó la escopeta lentamente, apuntando al centro de masa, y esperó. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como un perro confundido, estudiándolo. Y entonces hizo algo que heló la sangre en las venas de Evaristo. Emitió un sonido que era casi una risa. Un jadeo entrecortado, gutural, que modulaba en frecuencias casi humanas. Se incorporó sobre las patas traseras en un movimiento fluido, el torso extendiéndose hasta alcanzar su altura completa. 2,40 metros de pesadilla biológica de pie frente a él, tan alto que la cabeza rozaba las vigas del techo. Los brazos colgaban largos, las garras de 12 centímetros, reflejando la luz de las lámparas como cuchillos pulidos. El hocico se abrió, revelando hileras de dientes desiguales, algunos pequeños y afilados como agujas, otros largos y curvados como sables, la mandíbula capaz de abrirse a un ángulo imposible. Una lengua oscura, demasiado larga, lamió los colmillos, y entonces avanzó, no corrió, caminó. Paso tras paso lento, deliberado, erguido como un hombre, cruzando el umbral completamente, entrando al corredor iluminado. Evaristo calculó distancias automáticamente, 6 metros, 5 metros y medio, 5 metros. La criatura llenaba el espacio estrecho, los hombros rozando las paredes de adobe a cada lado, exactamente como él había planeado, atrapada en un pasillo donde no podría esquivar. 4 metros y medio. Evaristo respiró hondo, soltó la mitad del aire, sintió cómo el mundo se reducía al pequeño círculo de la mira, al centro de masa del hombre lobo, al punto exacto donde el esternón se encontraba con las costillas. 4 metros. Apretó el gatillo. La escopeta rugió en el espacio confinado con un estruendo que reventó los tímpanos y llenó la casa de humo acre. El retroceso le golpeó el hombro como una patada de mula, haciéndolo retroceder 2 pasos. A través de la nube de pólvora vio el impacto. El chumbo grueso le destrozó el pecho a la criatura, arrancando pelaje, piel y músculo en una explosión de sangre negra que salpicó las paredes. El hombre lobo aulló, un sonido que combinaba dolor animal con furia casi articulada, y cayó hacia adelante sobre las 4 patas, la sangre manando a borbotones de la herida abierta. Pero no murió, no se detuvo, cargó. Evaristo apenas tuvo tiempo de montar el segundo cartucho, las manos moviéndose por puro instinto muscular, entrenado durante décadas. La criatura cubrió los 4 metros restantes en 2 segundos, las garras raspando el suelo de tierra, la boca abierta mostrando la garganta roja y los colmillos chorreando saliva espesa. 3 metros. 2 metros. Evaristo levantó la escopeta, apuntó al cráneo esta vez, y disparó de nuevo. El segundo disparo le voló la oreja izquierda y le arrancó un pedazo de cuero cabelludo, sangre y pelo, explotando en una nube carmesí. La criatura se torció hacia un lado, tropezó, las patas traseras cediendo, pero no cayó. Se lanzó adelante en un último impulso desesperado, cubriendo el metro final con las garras extendidas, apuntando directamente al cuello de Evaristo. Él soltó la escopeta y agarró el facón con la mano derecha en un movimiento que había practicado 1000 veces destazando cabras y defendiéndose de pumas heridos. La criatura impactó contra él con la fuerza de un toro, derribándolo hacia atrás, ambos cayendo al suelo en una masa de extremidades y garras. Evaristo sintió como las arpas le rasgaban la camisa y le abrían surcos profundos en el hombro izquierdo, la piel separándose, la sangre brotando caliente. El dolor era cegador, pero distante, amortiguado por la adrenalina. El hocico del hombre lobo se cerró a centímetros de su cara, los colmillos chocando con un chasquido óseo, el aliento caliente y pútrido llenándole la nariz. Evaristo hundió el facón hacia arriba con toda la fuerza que le quedaba, la hoja de 30 centímetros penetrando debajo de la mandíbula del hombre lobo, atravesando músculo, cartílago y lengua, clavándose en el paladar blando. Empujó más, retorciendo, abriendo camino hacia el cerebro. La criatura convulsionó, el peso completo de 170 kilos aplastándolo contra el suelo. Garras arañaron frenéticamente, rasgando su brazo derecho, su costado, buscando órganos vitales. Evaristo giró el facón con un movimiento brutal, sintiendo cómo la hoja cortaba arterias y nervios. Sangre negra y espesa le salpicó la cara, caliente como aceite hirviendo, llenándole los ojos y la boca con un sabor metálico nauseabundo.
La criatura emitió un gorjeo ahogado, las pupilas dilatándose, el cuerpo temblando en espasmos cada vez más débiles. Pero las garras seguían moviéndose, reflejos de muerte, rasgando, buscando. Evaristo arrancó el facón hacia afuera con un tirón salvaje y lo hundió de nuevo, esta vez atravesando el ojo izquierdo, la hoja penetrando directamente en el cráneo. Sintió el momento exacto en que la punta tocó hueso, luego la resistencia cediendo, el acero entrando en tejido cerebral blando. La criatura se sacudió una vez más, todo el cuerpo arqueándose en un espasmo final, y luego se desplomó completamente. El peso muerto lo aplastó, expulsándole el aire de los pulmones. Evaristo yació debajo del cadáver, jadeando, incapaz de moverse, la visión llena de puntos negros. El olor era insoportable. Sangre, vísceras, ese hedor dulzón medicinal concentrado hasta la náusea. Escuchó su propia respiración silbante, sintió la sangre, suya y de la cosa, empapándolo completamente. Y durante un momento largo y terrible, no supo si estaba vivo o muerto. Empujó con las piernas tratando de sacar el cuerpo de encima. El cadáver pesaba como plomo, los músculos relajados en muerte distribuyendo el peso de forma imposible. Tardó 5 minutos en liberarse, arrastrándose debajo de la masa inerte, sintiendo cada rasguño, cada mordida, cada hueso magullado. Cuando finalmente emergió, cubierto de sangre de pies a cabeza, las lámparas de petróleo todavía ardían tranquilas, proyectando luz dorada sobre la escena de matanza. El hombre lobo yacía boca arriba en medio del corredor, las extremidades extendidas en ángulos grotescos, el pecho abierto mostrando costillas rotas y pulmones perforados, la cabeza girada hacia un lado, con el facón todavía enterrado en el ojo. Evaristo se arrastró hasta la pared, se apoyó contra el adobe frío y observó el cadáver durante un tiempo indeterminado, esperando que se moviera, que resucitara, que demostrara ser inmortal. Pero la cosa no se movió. La sangre dejó de manar, el pecho no subía ni bajaba, estaba muerta, realmente muerta. Evaristo comenzó a temblar, todo el cuerpo sacudiéndose con temblores incontrolables, los dientes castañeteando. No era miedo, era el colapso del sistema nervioso después de enfrentar lo imposible y sobrevivir. Se rió, una risa áspera, rota, que sonaba demente incluso para sus propios oídos. Había funcionado. La trampa, el corredor estrecho, los 2 disparos seguidos del facón. Había funcionado. Se arrastró hacia la cocina, agarró la botella de mezcal y vertió alcohol directamente sobre las heridas del hombro y el brazo. El dolor lo hizo gritar, un aullido ronco que le desgarró la garganta. Pero el alcohol limpiaría la infección, al menos temporalmente. Rasgó tiras de una camisa vieja y vendó las heridas lo mejor que pudo con una sola mano funcional. Los cortes eran profundos pero limpios. Las garras habían cortado como cuchillos en lugar de desgarrar. Tendría suerte si no perdía el uso del brazo izquierdo. Se tambaleó hasta la puerta abierta, salió al patio. La neblina había comenzado a disiparse, revelando un cielo estrellado de claridad brutal. Sombra y relámpago seguían atados a sus postes, encogidos, temblando. Cuando lo vieron, cubierto de sangre y caminando como zombi, gimieron y se arrastraron hacia él con las barrigas pegadas al suelo. Evaristo los desató con dedos torpes, les acarició las cabezas. «Ya pasó, muchachos», murmuró con voz rasposa. «Ya pasó». Los perros no entraron a la casa. Se quedaron afuera, olfateando el aire, rehusándose a cruzar el umbral donde el olor a muerte saturaba cada molécula. Evaristo no los culpaba. Él tampoco quería entrar, pero tenía que hacerlo. Tenía que ver con claridad, documentar, entender qué carajo acababa de matar. Arrastró el cadáver fuera de la casa con cuerdas amarradas a las patas traseras, tirando centímetro a centímetro, el peso imposible excavando surcos en la tierra. Lo llevó hasta el patio abierto donde la luz de la luna llena, que había emergido entre las nubes dispersadas, lo iluminaba completamente. Y ahí, bajo luz plateada y fría, Evaristo examinó la criatura, que había aterrorizado su tierra durante meses. El pelaje era denso, gris oscuro en el lomo y los flancos, aclarándose a marrón sucio en el vientre y las extremidades. La piel debajo, visible donde los disparos habían arrancado pelo, era negra, correosa, gruesa como cuero de res. Los músculos eran compactos, fibrosos, diseñados para potencia explosiva. Las patas traseras tenían la estructura digitígrada de un cánido,
pero con articulaciones de rodilla que se doblaban hacia atrás, permitiendo saltos verticales descomunales. Las delanteras eran la verdadera abominación. Híbridos entre brazos de primate y patas de lobo, con 5 dedos semiprensiles terminando en garras curvas de 12 centímetros. El cráneo era alargado, con hocico pronunciado repleto de dientes desiguales. Pero la caja craneal era grande, desproporcionadamente grande, sugiriendo capacidad cerebral aumentada. Evaristo midió el cuerpo con pasos, 2,40 metros desde el hocico hasta la base de la cola. Peso estimado, 160 kilos. Una máquina de matar perfeccionada durante generaciones de selección natural en las montañas más remotas de México. Se sentó en el suelo junto al cadáver, agotado hasta los huesos, y pensó: esto no era un nahual en el sentido místico. No había transformación mágica, no había brujo maldito. Esto era biología aberrante, tal vez el resultado de endogamia extrema entre lobos mexicanos aislados durante siglos en estas sierras, cruzándose con algo desconocido, mutando generación tras generación hasta producir esto. O quizás siempre habían existido, una especie no catalogada, nocturna, territorial, lo suficientemente inteligente para evitar contacto humano, excepto cuando cazaban. Los científicos nunca subirían hasta aquí para investigar. Las autoridades nunca enviarían equipos. Esto moriría como murió, en silencio, enterrado, olvidado. Evaristo miró hacia el bosque oscuro, hacia las montañas que se elevaban en sombras negras contra el cielo estrellado. ¿Había más? ¿Era esta la única criatura, o había una población completa escondida en grutas profundas, reproduciéndose, esperando? El pensamiento le heló la sangre, pero esta noche, al menos, había matado a la que amenazaba su tierra. Había cumplido el deber que 4 generaciones de Ochoas habían cumplido antes que él: proteger este territorio, sin importar el costo. Se puso de pie con dificultad, cada músculo protestando. Tenía trabajo que hacer antes del amanecer. Tenía que quemar este cuerpo, tenía que borrar cualquier evidencia, porque si alguien bajaba de la ciudad y veía esto, lo encerrarían o lo estudiarían como fenómeno, y ninguna de las dos opciones le daría paz. Evaristo arrastró el cadáver hasta el claro detrás de la capilla abandonada, donde el cementerio familiar guardaba sus cruces oxidadas, y la tierra ya conocía los secretos de generaciones muertas. Le tomó casi una hora completa cubrir los 50 metros, tirando de las cuerdas amarradas a las patas traseras del hombre lobo, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento y limpiar el sudor mezclado con sangre seca que le nublaba la visión. El brazo izquierdo colgaba casi inútil, los vendajes improvisados empapados de rojo oscuro, cada tirón de las cuerdas enviando lanzas de dolor desde el hombro hasta la columna. La luna llena iluminaba el camino con claridad fantasmal, proyectando sombras largas que convertían los pinos en gigantes retorcidos y las rocas en testigos silenciosos. Cuando finalmente dejó caer las cuerdas en el claro, se desplomó de rodillas, jadeando, escupiendo flemas sanguinolentas. Los perros lo habían seguido a distancia prudente, manteniéndose en los márgenes del bosque, rehusándose a acercarse al cadáver. Sus siluetas se recortaban entre los troncos, quietas, observando. Evaristo se limpió la boca con el dorso de la mano y se puso a trabajar. Apiló leña seca y ramas de ocote alrededor del cuerpo, construyendo una pira que alcanzaba medio metro de altura. Roció todo con queroseno de las lámparas que trajo en una lata oxidada, empapando el pelaje denso hasta que el líquido formó charcos en la tierra. El olor acre del combustible mezclado con el hedor de sangre y vísceras creaba una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago vacío. Extrajo el facón del ojo del hombre lobo con un tirón húmedo, limpió la hoja en el pasto y lo guardó en la funda de cuero que llevaba al cinto. Luego, encendió una rama pequeña con cerillos que le temblaban en los dedos y la lanzó sobre la pira. Las llamas explotaron hacia arriba con un rugido hambriento, envolviendo el cadáver en un manto anaranjado que iluminó el claro entero como si fuera mediodía. El pelaje se chamuscó primero, llenando el aire con un humo negro y espeso que olía a pelo quemado y carne asada. Evaristo retrocedió cubriéndose la nariz y la boca con la manga, y observó cómo el fuego devoraba la evidencia. La piel se ampollaba y estallaba, la grasa debajo derritiéndose y alimentando las llamas con combustible adicional. Los músculos se contraían con el calor, haciendo que las extremidades se movieran espasmódicamente, como si la criatura intentara levantarse una última vez.
Tardó 3 horas en quemarse completamente. Evaristo alimentó el fuego con más leña cada vez que las llamas amenazaban con apagarse, manteniéndolo lo suficientemente caliente para calcinar huesos. No podía dejar nada reconocible, nada que un investigador curioso o un campesino perdido pudiera encontrar y cuestionar. Mientras las llamas crepitaban, se sentó en una roca plana, con la escopeta atravesada sobre las piernas, y dejó que su mente procesara los eventos de las últimas horas. Había matado algo que la ciencia occidental no reconocía como posible, algo que existía en los márgenes borrosos entre zoología y folclore, entre realidad documentada y pesadilla campesina. La sensación no era de triunfo, era de agotamiento existencial, el peso aplastante de saber una verdad que nunca podría compartir, que moriría con él en estas montañas, igual que había muerto con su abuelo Celestino en 1943. Las autoridades nunca vendrían, nadie investigaría. Los desaparecidos, Rutilio y los otros 6, cuyos cráneos yacían en el osario de la montaña, permanecerían archivados como accidentes, tragedia rural sin responsables. Y tal vez era mejor así. Porque si alguien con poder real descubría que cosas como estas existían en las sierras mexicanas, no enviarían biólogos, enviarían militares, y convertirían estas montañas en zona de experimentación o exterminio. Cuando el fuego finalmente se redujo a brasas palpitantes y cenizas grises, Evaristo removió los restos con una vara larga. Fragmentos de huesos calcinados, blanqueados por el calor extremo, se desintegraban al tocarlos. Juntó las cenizas con una pala y las esparció por el claro, mezclándolas con tierra hasta que no quedó evidencia visible de que algo había ardido ahí esa noche. Los últimos huesos reconocibles, pedazos de cráneo, falanges largas, los pulverizó con una roca pesada hasta convertirlos en polvo, que luego enterró en un hoyo profundo bajo las raíces del pino más viejo del cementerio. Cubrió todo con piedras y musgo, restaurando la apariencia natural del terreno. Para cuando terminó, el horizonte comenzaba a teñirse de gris pálido, anunciando el amanecer. Evaristo se incorporó lentamente, sintiendo cada uno de sus 66 años multiplicados por 10, y caminó de regreso a la casa, seguido por las sombras silenciosas de Sombra y Relámpago. El corredor todavía apestaba a sangre y pólvora. Tendría que limpiar meticulosamente, quemar la ropa empapada, fregar las paredes manchadas, pero eso sería después. Primero necesitaba dormir, aunque fuera solo 2 horas, antes de que el cuerpo se diera completamente. Se desplomó en la cama sin quitarse las botas, la escopeta a su lado, y cayó en un sueño profundo y sin ensueños, del que despertó al mediodía con el sol golpeándole la cara a través de la ventana destapada. El brazo izquierdo era una masa pulsante de dolor, los vendajes pegados a la piel con sangre seca. Se levantó con movimientos de anciano, preparó café negro y se obligó a comer tortillas duras, aunque el estómago rechazaba todo. Luego pasó el resto del día limpiando. Fregó el corredor con agua y jabón de sosa cáustica hasta que las manchas de sangre desaparecieron del suelo de tierra. Quemó su ropa destrozada junto con los trapos ensangrentados en la estufa de leña. Lavó las paredes manchadas con lejía diluida, el olor químico reemplazando el olor a muerte. Reparó la puerta astillada, reemplazó la tranca quebrada con una barra de acero más gruesa. Para cuando terminó, entrada la noche del martes, la casa lucía normal de nuevo, casi como si nada hubiera sucedido, pero el olor persistía en las grietas de las vigas, un fantasma olfativo que probablemente nunca se iría completamente. Evaristo sabía que lo olería cada noche durante el resto de su vida. Los días siguientes transcurrieron en una rutina mecánica de supervivencia. Cambió sus vendajes 2 veces al día, limpiando las heridas con alcohol y aplicando ungüento de caléndula que preparaba hirviendo flores silvestres. Las laceraciones del hombro eran profundas pero limpias, cerrándose lentamente sin signos de infección. El brazo recuperaba movilidad gradualmente, aunque sabía que nunca volvería a tener la fuerza completa de antes. Las cabras, liberadas finalmente del encierro permanente, pastaban nerviosas pero vivas. Sombra y Relámpago dormían ahora dentro de la casa, rehusándose a quedarse solos afuera incluso durante el día. Evaristo los dejaba, agradecido por la compañía después de las noches de silencio absoluto. El bosque había cambiado. Los sonidos normales regresaban gradualmente, urracas chillando, pájaros carpinteros tamborileando,
el viento silbando entre los pinos sin cargar amenazas ocultas. La tensión eléctrica que había saturado el aire durante meses se había disipado como niebla bajo el sol. Lo que fuera que había aterrorizado la sierra estaba muerto, y con su muerte, el equilibrio natural se restauraba lentamente. Pero Evaristo no bajaba la guardia. Cada anochecer, cargaba la escopeta y la colocaba junto a la puerta. Cada amanecer inspeccionaba el perímetro buscando señales, porque la pregunta seguía resonando en su mente como campana funeraria. Había sido la única. 2 semanas después del enfrentamiento, Evaristo subió de nuevo a la gruta del Ahuehuete. Llevaba queroseno, fósforos y determinación. Encontró el osario exactamente como lo había dejado, los 6 cráneos humanos dispersos entre huesos animales. Los juntó con cuidado, envolviéndolos en costales de yute, y los bajó a la capilla abandonada. Cavó tumbas individuales bajo el suelo de tierra de la capilla, 6 hoyos profundos alineados frente al altar derruido. Enterró cada cráneo con la reverencia que los muertos merecían, marcando cada tumba con una cruz de madera tosca tallada con su facón. No sabía sus nombres, no sabía sus historias, pero sabía que habían sido personas, que habían tenido familias, que merecían algo mejor que pudrirse en una guarida de monstruos. Cuando terminó, se arrodilló frente a las cruces y habló en voz baja, no a Dios, sino a los muertos mismos. Ya están en paz, ya nadie los cazará. Luego regresó a la gruta, empapó el interior con todo el queroseno que tenía y prendió fuego. Las llamas rugieron dentro de la cavidad de roca, limpiando décadas de muerte acumulada, convirtiendo huesos en ceniza y la guarida en tumba vacía. Observó hasta que el fuego se consumió completamente. Luego selló la entrada con rocas grandes que rodó desde la ladera. Nadie más encontraría ese lugar. Nadie más necesitaba saber qué había existido ahí. Un mes después del enfrentamiento, a finales de noviembre, cuando las primeras nevadas comenzaban a blanquear las cimas, Evaristo se sentó a la mesa con papel y lápiz. Escribió lentamente, con caligrafía temblorosa, documentando todo lo que había sucedido. No como cuento fantástico, sino como reporte clínico, fechas, ubicaciones, descripciones físicas del hombre lobo, medidas exactas de huellas y heridas, el proceso del enfrentamiento. Llenó 6 páginas con detalles precisos que cualquier biólogo o forense podría verificar si alguna vez subían hasta aquí. Cuando terminó, dobló las páginas y las guardó dentro del cuaderno de su abuelo Celestino, entre las entradas de 1943. Dejó el cuaderno en el baúl de documentos familiares, con una nota encima escrita para sus hijos. Si leen esto y creen que estaba loco, vendan la tierra y olviden. Si leen esto y entienden que era verdad, nunca suban después del anochecer. Hay cosas en estas montañas que la ciencia no conoce, y es mejor que siga así. Sabía que probablemente Macario, Lupita y Esteban nunca leerían esas palabras, que venderían la propiedad sin siquiera revisar el baúl. Pero al menos la verdad estaría documentada, esperando en la oscuridad por alguien lo suficientemente valiente o desesperado para creerla. Evaristo vivió 17 años más en ese rancho, muriendo finalmente en el año 2000 a los 83 de un paro cardíaco mientras reparaba una cerca. Sombra y Relámpago ya habían muerto para entonces, enterrados junto a Trueno detrás de la capilla. Sus hijos vendieron la tierra a un consorcio maderero que nunca desarrolló el proyecto y dejó la propiedad abandonada. La casa se desmoronó lentamente bajo inviernos sucesivos, las vigas cediendo, el adobe disolviéndose con las lluvias. Para 2010 solo quedaban cimientos de piedra y fragmentos de techo de lámina oxidada. Los pobladores de Santa Cruz Nundaco, cuando pasaban cerca en sus recorridos por la sierra, evitaban el lugar sin saber exactamente por qué, solo siguiendo un instinto heredado que susurraba que esas tierras habían visto cosas que era mejor dejar olvidadas. El cuaderno de Celestino Ochoa, con las anotaciones de 1943 y el testimonio detallado de Evaristo de 1983, permanece en algún lugar entre los escombros, sus páginas amarillentas, esperando manos que tal vez nunca llegarán. Y en las noches sin luna, cuando la neblina baja espesa sobre la Sierra Madre del Sur y el viento aulla entre los pinos con voces casi humanas, los viejos de la región
todavía cuentan historias sobre temporadas de desgracias que llegan en ciclos de décadas, sobre cosas que caminan erguidas en la oscuridad, sobre rancheros solitarios que desaparecen sin dejar rastro. Pero son solo cuentos, dicen, supersticiones de gente ignorante. Porque en México, como en todas partes, hay verdades demasiado perturbadoras para ser admitidas oficialmente, realidades que existen solo en los márgenes, donde la luz del Estado nunca llega, donde hombres como Evaristo Ochoa pelean batallas silenciosas contra horrores innombrables y mueren sin que nadie sepa que fueron héroes. La sierra guarda sus secretos. Y los muertos, tanto humanos como monstruos, descansan juntos bajo la misma tierra indiferente.